Hepatitis quiere decir inflamación del hígado. Hepatitis virales, por lo tanto, quiere decir inflamación del hígado producido por virus. No es un solo virus el que puede provocar hepatitis, sino que son varios, y se los denominan con letras, teniendo a virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, C, D y E. Cada uno pertenece a un grupo de virus distinto, por lo que poseen diferencias en su estructura, material genético, vía de transmisión y en el desarrollo de la enfermedad. El virus de hepatitis B pertenece a la familia de los hepatnavirus y es un virus de tipo ADN, a diferencia de los otros que son todos de tipo ARN. Para ser más específicos, es ADN de doble cadena y se va a transmitir de forma parenteral, es decir, puede ser a través de la sangre, de forma sexual y de forma perinatal, aunque existe la posibilidad de que sea fecal-oral, pero es muy poco común. Es un virus de gran tamaño, alrededor de 42 nanómetros, y en cuanto a su estructura, el virus intacto se llama partícula de Dehn y tiene forma de esfera. Se divide en tres componentes que son importantes para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. El componente más externo corresponde a una envoltura y junto a las proteínas que rodean a la cara externa de la cápside viral van a conformar lo que se denomina antígeno S o de superficie. Conocer este antígeno es de crítica importancia porque el tener anticuerpos contra el antígeno S nos indica que el paciente es inmune y por ende tiene protección. La cápsula, por su parte, es icosaédrica y contiene en su interior al ADN de doble cadena junto a la enzima ADN polimerasa necesaria para la replicación viral. La cápside es lo que se denomina antígeno capsular y también es antigénica, pero los anticuerpos contra la cápside no son funcionales, es decir, no van a proveer inmunidad porque acuérdense que el virus se encuentra rodeado por el antígeno S o la envoltura. Sin embargo, nos va a dar información sobre el tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, si posee anticuerpos de tipo IgM contra el antígeno capsular, se encuentra en un periodo de infección aguda, mientras que si tiene anticuerpos de tipo IgG, está en un periodo de infección crónica. Hay un tercer componente que se llama antígeno E, que es un producto de clivaje de la estructura polipéptida de la cápside. El antígeno E es soluble en sangre y es un marcador de que hay infección activa y que el paciente es muy contagioso, ya que estamos en presencia de replicación viral. Entonces, por ejemplo, si una madre posee antígeno E en su sangre, existe un 90% de posibilidades de que contagie al feto, mientras que las madres que no poseen antígeno E solo tienen un 10% de posibilidades. En cuanto a las formas clínicas en las que puede manifestarse la enfermedad, tenemos por ejemplo la hepatitis aguda, que dura menos de 6 meses y se va a manifestar con fiebre, malestar general, náuseas, y debido a la inflamación puede desarrollar hepatomegalia o agrandamiento del hígado, que al distender la cápsula hepática causa dolor. Como existe daño a los hepatocitos, se liberan sus enzimas a la circulación, lo que se conoce como aumento de las transaminasas. Estas enzimas son la alanina aminotransferasa o ALT y la aspartato aminotransferasa o AST. El daño hepático además genera un aumento de la bilirrubina, que se manifiesta como ictericia. Dato clínico, el pico de transaminasas se da justo antes de la aparición de la ictericia. Una complicación grave es la hepatitis fulminante, que es una forma aguda severa de hepatitis con rápida destrucción del hígado. Más del 90% de los pacientes van a resolver la infección, mientras que un 1 a 2% va a desarrollar hepatitis crónica. Esto se debe a que nunca desarrollan anticuerpos contra el antígeno de superficie. Una de las formas crónicas puede ser un paciente que sea portador asintomático, quienes portan el virus sin que se genere daño hepático, y se estima que hay alrededor de 200 millones de portadores en todo el mundo. Otras formas crónicas son la hepatitis crónica persistente y la hepatitis crónica activa. Esta última se caracteriza por un estado de hepatitis aguda que continúa sin una recuperación normal y dura entre 6 a 12 meses. Hay una cuarta forma que se da cuando hay también infección junto con el virus de hepatitis D o delta. Este virus tiene una característica muy particular, que es que solo puede ingresar al hepatocito y replicarse con la presencia del virus de hepatitis B. Utiliza la envoltura o el antígeno de superficie como un disfraz para ingresar y la maquinaria viral para replicarse. Recuerden entonces que el virus de hepatitis D solo puede infectar en presencia de hepatitis B.
Puede ocurrir que el individuo se contagie con ambos virus al mismo tiempo, generalmente por el uso de drogas intravenosas, transfusiones de sangre o por vía sexual. Esta forma de infección se denomina coinfección y produce una hepatitis aguda. Los anticuerpos contra el antígeno de superficie van a ser efectivos ante ambos virus. Los anticuerpos IgM o IgG contra el virus de la hepatitis D solo nos van a indicar infección aguda o crónica. La otra forma es la que se conoce como superinfección y se da cuando una persona que tiene infección crónica por hepatitis B se infecta con el virus de hepatitis D. Esto resulta en una hepatitis aguda en un paciente con hepatitis crónica. Suele ser más severa y hay una mayor incidencia de hepatitis fulminante y cirrosis, por lo que la mortalidad es mayor. El paciente con hepatitis crónica no puede generar anticuerpos antiantígenos de superficie, por lo que permanece infectado crónicamente con hepatitis B y hepatitis D. Volviendo a la infección por virus de hepatitis B, para poder diagnosticarla debemos usar pruebas serológicas. Vamos a buscar en sangre la presencia de antígenos y anticuerpos que nos va a dar noción del estado del paciente. La presencia de antígeno de superficie siempre quiere decir que el virus está vivo y que hay infección, ya sea aguda, crónica o como portador. Cuando se desarrollan anticuerpos, el antígeno de superficie desaparece, por lo que el paciente es inmune y está protegido. Si encontramos anticuerpos contra antígeno capsular, nos va a indicar el tiempo de infección, pero recuerden que estos anticuerpos no protegen al organismo. Si la infección es aguda, entonces vamos a encontrar anticuerpos anti-antígeno C de tipo IgM, mientras que si la infección es crónica, vamos a encontrar anticuerpos anti-antígeno C de tipo IgG. Por último, la presencia de antígeno E hace referencia a que el paciente es muy contagioso. En cambio, ante la presencia de anticuerpos anti-antígeno E hace referencia a un paciente poco contagioso. En un paciente con infección aguda vamos a estar en presencia de antígeno de superficie y en ausencia de anticuerpos anti-antígeno S, ya que la inmunidad no se desarrolló. También vamos a encontrar antígeno E circulando y durante este periodo es donde se manifiesta clínicamente la enfermedad. Acá es donde vamos a presenciar síntomas constitucionales como fiebre y malestar general, el aumento de transaminasas y la ictericia. Además van a aparecer los anticuerpos anticapsulares de tipo IgM. Recuerden que el antígeno E aparece después y desaparece antes que el antígeno de superficie. Si el paciente se recupera es porque pudo desarrollar anticuerpos anti-antígeno S y por lo tanto va a desaparecer el antígeno S. A lo largo del tiempo se van a desarrollar anticuerpos IgG contra antígeno capsular y anticuerpos contra el antígeno E. Ahora, ¿qué ocurre en las infecciones crónicas? Como dijimos antes, el paciente no desarrolla anticuerpos anti-antígeno S, por lo que este va a perdurar en el tiempo. Cuando el antígeno S persiste por más de 6 meses, entonces se define como hepatitis crónica. Si es altamente contagioso, vamos a estar en presencia de antígeno E, mientras que si es poco contagioso es porque existen anticuerpos anti-antígeno E. Por último, los anticuerpos anticapsulares van a ser de tipo IgG. Existe por lo tanto un periodo de ventana que puede durar de semanas a meses y en donde no se detecta antígeno S y tampoco anticuerpos contra el antígeno S, por lo que no sabemos si el paciente va a resolver la infección o va a desarrollar una infección crónica. Recuerden que existe una vacuna contra el virus de la hepatitis B. Si tenemos un paciente inmunizado, entonces solo vamos a estar en presencia de anticuerpos anti-antígeno de superficie.